Lectura de la profecía de Daniel. Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró así: No nos abandones para siempre a causa de tu nombre, no anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros, por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ya no hay más en este tiempo ni jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor. Pero que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos hagan aceptables como los holocaustos de carneros y de toros y los millares de corderos cebados. Que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti y que nosotros te sigamos plenamente, porque no quedan confundidos los que confían en ti. Y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos cubras de vergüenza, sino trátanos según tu benignidad y la abundancia de tu misericordia. Líbranos conforme a tus obras maravillosas y da gloria a tu nombre, Señor. El libro del profeta Daniel tiene una riqueza narrativa y descriptiva que se le puede calificar con admiración como una caja de sorpresas. Si ese libro te resulta poco conocido, aprovecha este tiempo de Cuaresma, que es tiempo para renovar nuestro amor a la Escritura, y acércate al libro de Daniel. Hoy, por ejemplo, tenemos en el capítulo 3 una hermosísima oración de arrepentimiento. Pero lo que más me atrae de esta oración es cómo las circunstancias exteriores llevan a una profundidad interior. Esta oración en el libro de Daniel se sitúa durante el tiempo más duro, el tiempo más espantoso que conoció el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del destierro a Babilonia. Aquel fue el tiempo del exilio, el tiempo de la gran humillación, de la espantosa crueldad. Podemos decir que los israelitas se sentían arrojados de la presencia de Dios, abandonados de su Señor y en manos de sus enemigos. Pero todas esas circunstancias exteriores tienen como una compensación, porque a medida que Dios permite que el pueblo sea despojado de sus bienes, de sus certezas, de sus alegrías, a medida que el pueblo está siendo como desnudado y humillado, se ve obligado a buscar adentro, se ve obligado a buscar en su corazón qué es lo que todavía permanece. Podemos decir que cuando las circunstancias exteriores fallan, es más natural y en cierto sentido más fácil buscar dónde está la riqueza interior. Yo me atrevo a decir que el pueblo de Dios descubrió su corazón, su propio corazón, como nunca en el tiempo del destierro. Ahí, cuando todo parecía completamente adverso, en ese despojo, en esa desnudez, en ese desposeimiento total, el pueblo descubre en dónde está el verdadero culto, en qué consiste la verdadera fe y cuáles son los verdaderos sacrificios. Porque es que durante muchos siglos ellos habían estado ofreciendo sacrificios en el templo fundamentalmente,
Pero para ofrecer un sacrificio en el templo las cosas son muy sencillas. Se necesita escoger un animalito, un cordero o cabrito, y ese cordero o cabrito supone una pérdida económica mínima, se lleva al templo y quedó pagado lo de Dios. Como quien paga un impuesto, como quien hace un contrato. Ya le di a Dios lo que Dios quiere y ya Dios tiene que darme lo que yo quiero, como una especie de contrato. Ese contrato se acaba cuando el pueblo se encuentra en tal circunstancia que no tiene manera de ofrecer esos sacrificios, ni siquiera tiene templo. Entonces, cuando no tienen templo, descubren que Dios habita en la asamblea que se reúne en oración. Y cuando no tienen sacrificio, descubren que su corazón contrito y humillado es el verdadero sacrificio. Es ahí donde la religión se vuelve verdadera. Es ahí donde el corazón se purifica. Es ahí donde Dios tiene su más plena y perfecta victoria. Este llamado que nos hace el profeta Daniel tiene una enorme importancia en la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo para ese ir hacia adentro. Nos lo decía Jesús hace unos días. Cómo es el tiempo de entrar en el corazón, es el tiempo de buscar la sinceridad, es el tiempo de buscar la verdad ante Dios. Que esa sea nuestra Cuaresma y que sea agradable en la presencia del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. El libro del profeta Daniel tiene una riqueza narrativa y descriptiva que se le puede calificar con admiración como una caja de sorpresas. Si ese libro te resulta poco conocido, aprovecha este tiempo de Cuaresma, que es tiempo para renovar nuestro amor a la Escritura, y acércate al libro de Daniel. Hoy, por ejemplo, tenemos en el capítulo 3 una hermosísima oración de arrepentimiento. Pero lo que más me atrae de esta oración es cómo las circunstancias exteriores llevan a una profundidad interior. Esta oración en el libro de Daniel se sitúa durante el tiempo más duro, el tiempo más espantoso que conoció el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento,
Estamos hablando del destierro a Babilonia. Aquel fue el tiempo del exilio, el tiempo de la gran humillación, de la espantosa crueldad. Podemos decir que los israelitas se sentían arrojados de la presencia de Dios, abandonados de su Señor y en manos de sus enemigos. Pero todas esas circunstancias exteriores tienen como una compensación, porque a medida que Dios permite que el pueblo sea despojado de sus bienes, de sus certezas, de sus alegrías, a medida que el pueblo está siendo como desnudado y humillado, se ve obligado a buscar adentro, se ve obligado a buscar en su corazón qué es lo que todavía permanece. Podemos decir que cuando las circunstancias exteriores fallan, es más natural y en cierto sentido más fácil buscar dónde está la riqueza interior. Yo me atrevo a decir que el pueblo de Dios descubrió su corazón, su propio corazón, como nunca en el tiempo del destierro. Ahí, cuando todo parecía completamente adverso, en ese despojo, en esa desnudez, en ese desposeimiento total, el pueblo descubre en dónde está el verdadero culto, en qué consiste la verdadera fe y cuáles son los verdaderos sacrificios. Porque es que durante muchos siglos ellos habían estado ofreciendo sacrificios en el templo fundamentalmente. Pero para ofrecer un sacrificio en el templo las cosas son muy sencillas. Se necesita escoger un animalito, un cordero o cabrito, y ese cordero o cabrito supone una pérdida económica mínima, se lleva al templo y quedó pagado lo de Dios. Como quien paga un impuesto, como quien hace un contrato. Ya le di a Dios lo que Dios quiere y ya Dios tiene que darme lo que yo quiero, como una especie de contrato. Ese contrato se acaba cuando el pueblo se encuentra en tal circunstancia que no tiene manera de ofrecer esos sacrificios, ni siquiera tiene templo. Entonces, cuando no tienen templo, descubren que Dios habita en la asamblea que se reúne en oración. Y cuando no tienen sacrificio, descubren que su corazón contrito y humillado es el verdadero sacrificio. Es ahí donde la religión se vuelve verdadera. Es ahí donde el corazón se purifica. Es ahí donde Dios tiene su más plena y perfecta victoria. Este llamado que nos hace el profeta Daniel tiene una enorme importancia en la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo para ese ir hacia adentro. Nos lo decía Jesús hace unos días. Cómo es el tiempo de entrar en el corazón, es el tiempo de buscar la sinceridad, es el tiempo de buscar la verdad ante Dios. Que esa sea nuestra Cuaresma y que sea agradable en la presencia del Señor.